Muy buenas noches, queridos amigos, gracias por acompañarme en este especial de TLV1, de Toda la Verdad Primero. Especiales a los cuales nos dedicamos a temas puntuales. Y en el tema puntual que vamos a tocar hoy es la visita de dos grandes amigos, de los cuales acaban de hacer una publicación muy valiosa, de la cual nos hemos hecho eco, el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Los dos periodistas y profesionales que nos van a acompañar aquí, para mí es un gusto compartirlo con Agustín Lagia Rugoni. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Nicolás Márquez. ¿Qué tal? Gracias a vos. Aclaro que Agustín Lagia Rugoni Arrigoni, está pronto a tomar su licenciatura en Ciencias Políticas, es periodista, escritor, preside la Fundación Centro de Estudios Libre, escritor de, corregime, sí. Plumas Democráticas. Los mitos setentistas. Los mitos setentistas, Cuando el relato es una farsa, que lo comparte con Nicolás Márquez. Comparten también un mismo proyecto que es www.prensarepublicana.com. Y, por supuesto, a Nicolás Márquez es abogado, politólogo, escritor, periodista, ha escrito numerosos libros, de los cuales vamos a relatar solo algunos. Cuando el relato es una farsa, que acaba de compartir con Agustín, La mentira oficial, Che, el canalla, la verdadera historia, Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo, el Vietnam argentino, la guerrilla marxista en Tucumán, y la otra parte de la verdad. Y ahora, por supuesto, esta publicación extraordinaria, estas son cosas que yo hago siempre. No te preocupes. El libro, ¿no es cierto?, que es el libro negro de la nueva izquierda. Bueno, para mí es un gusto compartir este programa con ustedes. No, el gusto es nuestro y agradecemos el espacio muchísimo. Muchas gracias. Por favor, y me gustaría que me contaran un poquito el motivo del libro. ¿Por qué se orientaron y por qué este libro en esta época que es tan conflictiva, ¿no? Y donde justamente la izquierda hace pie en todo aspecto? Bueno, con Nicolás estuvimos muy preocupados durante los últimos años por lo que es la batalla por las ideas, la batalla cultural. Nosotros entendemos que desde la caída del muro de Berlín en el 89 y la implosión soviética en el 92, ha habido una reconfiguración primero teórica y luego estratégica de la izquierda que le da origen a esto que llamamos nosotros la nueva izquierda, que si por algo se caracteriza es por haber dejado atrás la lucha de clases, es decir, entre obreros y burgueses, el típico modelo, digamos, del marxismo clásico, el conflicto de clases, para dar inicio a una lucha cultural, cuyos sujetos, los nuevos sujetos revolucionarios de la izquierda, ya no se estructuran por su relación con los medios de producción, sino que se definen por otras variables que son culturales, como por ejemplo la cuestión del género, que tiene que ver con este libro. Poner al hombre contra la mujer, a la mujer contra el hombre. La cuestión, por ejemplo, de las etnias, esta cosa de los indígenas contra lo blanco europeo, la lucha de los, el garanto abolicionismo, claro, que es el delincuente versus los agentes de la represión, o el hombre honesto, y después tenés el ecologismo, el ambientalismo, y dentro de lo que es la vertiente de la ideología de género, que también mencionó Agustín, adelantó el asunto del feminismo, está el homosexualismo ideológico cultural, que forma parte de la agenda, con sus diferentes ramificaciones, ¿no? Puntualmente el libro que tiene que ver con la ideología de género abarca la pedofilia, el homosexualismo ideológico, el aborto y el feminismo, ¿no? Entendemos con Márquez que después de la caída de la Unión Soviética hubo una especie de triunfalismo un poco serio, ¿no? En Occidente. Un triunfalismo que hizo que se colgaran los guantes y que no se siguiera dando lucha. Hay libros como el de Francis Fukuyama, como ¿qué era el fin de la historia? El fin de la historia y el último hombre, donde él justamente llega a esta tesis, ¿no?
de que, bueno, habíamos llegado a la última instancia de gobierno humano, que ya no había una vuelta atrás hacia el socialismo, o el fin de las ideologías de Daniel Bell, un profesor de Harvard. Estos libros marcan la mentalidad de la época, ¿no? La izquierda se acabó para siempre, y luego nosotros un poco con el diario del lunes estamos viendo otra cosa, estamos viendo que la izquierda renació de las cenizas. ¿Mutó, puede ser? Sí, y mutó en su máscara, pero sus fines son los mismos. Lo que Agustín marca una fecha que es, creo que la mencionaste, que es el año 1992. En ese año cae la Unión Soviética. En ese mismo año Fukuyama publica ese famoso bestseller que tanto influyó en la intelectualidad. En ese mismo año se lleva adelante, por primera vez en Bolivia, la primera marcha indigenista, con los 500 años del genocida Colón. ¿Quién la encabezaba? Evo Morales. El año anterior, 91, se había creado en San Pablo el Foro de San Pablo, un año antes. En el mismo año 92, en Venezuela, Hugo Chávez inicia su primer intentona de golpe militar, intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El Foro de San Pablo había sido creado por Fidel Castro y Lula da Silva, Evo Morales, Chávez y Lula luego fueron presidentes. En Río de Janeiro se lleva adelante en el año 92 la primera internacional de ecología popular, y en el año 92 en Argentina los hermanos Jáuregui encabezan la primera marcha homosexual en Buenos Aires por el orgullo. Son toda una serie de explosiones de demandas bastante distintas entre sí, en principio inconexas, pero que luego van a tener mucho en común y van a tener un tronco ideológico que es la nueva izquierda apoyando todas estas manifestaciones de conflicto en diferentes lugares de América Latina por diferentes motivos y con diferentes idiomas, o mejor dicho, con diferente jerga, con diferente articulación discursiva, ¿no? Es muy interesante esto de la, digamos, de la transición ideológica que se va dando desde Marx y Engels, pasando por Lenin, Gramsci, Althusser, bueno, llegar al hoy, digamos, con la pluma de Laclau, ¿no? Alguien tan caro para nuestra nacionalidad. Porque el neomarxismo o el postmarxismo, originado por Laclau, llega a esta conclusión, que la izquierda, que la nueva izquierda, tiene que hegemonizar los conflictos de las mujeres, de los indígenas, de los homosexuales, y todo eso está explícito, de los delincuentes, en fin, ¿no? Es buscar nuevos clientes. La clase obrera ya ha dejado de consumir, si se quiere, por lo menos no como antaño, las ideas de izquierda, ya no es un cliente potencial. Tiene WhatsApp, mira TV1, tiene internet, no es la subversión, no es el mundo industrial, estamos en otra fase de la historia. No es la lucha de clases per clases económicas, no, sino es una lucha de clases culturales y de grupos hegemónicos o de minorías, claro, o cosas por el estilo. Grupos de presión que son funcionales a la izquierda, con una paradoja. En la etapa de, no sé si no quería irme por las ramas, pero... No, la etapa que... La tapa es una tapa muy rara que llama la atención porque está el Che Guevara embanderado en un pabellón homosexual, ¿no? Claro. Ahora, pintado. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es esta caricatura? Bueno, porque en estas marchas del género, puntualmente, siendo el tema del género, enarbolan al Che Guevara como estandarte. Cuando el Che Guevara, no solo el Che Guevara, sino el estalinismo soviético, el Che Guevara en la Cuba castrista y el maoísmo, eran despiadadamente brutales con los homosexuales, una crueldad. Ahí están, ahí en la introducción de ese tema puntualmente está todo detallado, los castigos, incluso con pena de castración, una vida terrible de oprobio que padecía el individuo homosexual en el paraíso comunista, y hoy es la izquierda la que apaña y promueve a estos grupos que antes destrataba con inusual crueldad. Sí, vos lo planteaste en la reunión, el debate que se armó antes de ayer en el Museo Roca, que creo que hay una pancarta ahí que muestra donde estuvo también Seferino Reato y María Saldívar. Y ahí está, estamos viendo que fue un debate muy interesante, debate entre ustedes, porque el público casi ni participó en esto. Pero hubo, creo que hubo alguno. Algo hubo. De todas maneras, a lo que vos planteabas en ese momento, que este nuevo lenguaje, o esta nueva visión que tenemos de la izquierda, no se representaba tal cual era en la Unión Soviética, ni en Cuba castrista, ni en la Mao la China de Mao. Bueno, eso también tiene que ver con el tema de la mujer, ¿no? Porque rastreando los orígenes ideológicos del feminismo, el de hoy,
uno puede llegar incluso a Engels. Sí. Cuando muere Marx, a los pocos años, Engels saca un librito corto que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, cuya tesis se resume en una frase que yo diría casi célebre, ¿no? Porque dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Él está haciendo un parangón de lucha de clases contra lucha de sexos, pero él les pone un alto, porque dice, lo primero es la lucha del obrero, por la filosofía materialista del marxismo clásico, ¿no? Digamos, cuando el obrero triunfe, va a venir la liberación de la mujer. Por ende, la mujer se tiene que aliar con el obrero. Pero la revolución es de clases. Viene la revolución del obrero en Rusia, y la situación de la mujer empeora, lejos de mejorar, empeora. El sexo pasa a ser, por ejemplo, una cuestión de clases también. Está todo explicado con documentos de la propia Rusia de esos tiempos en el libro, fuentes de sexólogos de la época, en fin. Es un estudio, yo te diría, casi histórico, ¿no? Sobre cómo vivía la mujer en Rusia y cómo la tesis de Engels y de ese marxismo clásico no se cumple. Viene la revolución del obrero y la situación de la mujer empeora. Es más, la sexualidad pasa a estar atada a los criterios de la clase y de la ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer que no se presta a tener sexo con un obrero es una burguesa, entre otras cuestiones. Ahí entonces hay, digamos, una traslación de ese feminismo hacia Occidente, enviado según mi tesis por la KGB. Porque pues, Lenin aplica ciertas políticas de género que llevan a la catástrofe social. Por ejemplo, el aborto con Lenin pasa a ser el primer método anticonceptivo. Es decir, ya no había uso ni de preservativos, ni nada por el estilo. Claro, el aborto directamente era. Ahí están todas las fuentes del libro, insisto. Entonces, cuando llega Stalin, tiene que dar marcha atrás con eso, tiene que reordenar a la familia incluso y a crear el mito de la familia soviética. Cuando Lenin lo que planteaba era que había que destruir a la familia. Y bueno, y nos mandan ese virus a Occidente a través de la KGB. Lo que Agustín había recogido es que de fuentes de agentes de la KGB confirmaban que el 80% del presupuesto que tenía la KGB en la Guerra Fría no era tanto para espionaje, el 20% era para espionaje, el 80% restante era para inyectarnos un virus cultural para destruir nuestra civilización. Claro. Bueno, ahora, eso de la KGB que me parece que es muy acertado, porque la KGB ha trabajado permanentemente, pero la KGB ha trabajado siempre muy ligada a la CIA, y de la misma manera que vemos en la Unión Soviética o los chinos, que son tremendos, que nadie puede tener más de un hijo, o sea que el aborto es un tema de Estado, y no sé cómo se manejaba en Cuba, pero en los Estados Unidos es la inducción cultural también y social. Si no querés, porque capitalísticamente no podés mantener una familia, el aborto es la opción. No, pero en Estados Unidos... ¿Qué más? ¿Una opción personal? ¿Una decisión? Bueno, está repartido, en algunos estados está aceptado y en otros no. En ese sentido hay una visión muy federal. El mapa es un mapa, digamos, policromático en el aborto en Estados Unidos. Hay muchos bastiones de resistencia. Lo que pasa es que es un tema, yo no sé cómo es la legislación exactamente, pero si no me lo dejan hacer en mi estado, me voy al estado de al lado. O sea que... Decime, y en esto vos ligabas al Che Guevara, bueno, le habías planteado el Che Guevara, era prácticamente intolerante. El Che Guevara, al igual que los personajes revolucionarios de su época, había una frase famosa de Fidel Castro que decía, la revolución no necesita peluqueros. Y el Che Guevara era un tipo despiadado en toda su expresión, no solamente con la homosexualidad, en general era un tipo de una intransigencia, de una crueldad brutal. Yo hace varios años escribí un libro sobre el Che. Y bueno, el primer campo de concentración para trabajo forzado de homosexuales lo diseñó el Che Guevara en la península de Guanacabibes. Se los confinaba durante un año, trabajo forzado, y con esa destrato y con esa... se procuraba virilizar al sujeto homosexual para convertirlo luego en un individuo funcional a la revolución. Bueno, todo un mito absurdo, ridículo, un destrato de una agresividad enorme, que la gente no conoce del Che Guevara, un rostro que no conoce, y mucho menos los agentes que van a militar en aras del género, que van todos embanderados en el Che, con una mano en la banderita de la diversidad y con la otra mano en la banderita del Che Guevara, lo cual pone de manifiesto una ignorancia historicista y que son idiotas útiles
de determinados titiriteros que les inyectan un virus ideológico, los mandan a la militancia con un lenguaje ayornado, con un libreto ayornado, pero que en el fondo hay un propósito comunizante. No hay una propuesta liberadora ahí. Eso es un engaño. Fíjate que la guerrilla acá en Argentina también fue, tuvo odio hacia los homosexuales al punto de fusilarlos. Y vos sabés que los montoneros tenían un cántico que era: no somos putos ni faloperos, somos soldados montoneros, ¿no? Había también un odio hacia el homosexual que después se transforma en la farsa que vemos hoy. Y que son los mismos grupos que en los años 70 decían no somos faloperos, como mostrando una conducta, y hoy promueven la despenalización de cualquier... o sea, toda una reconversión cultural, y es la misma tendencia ideológica que obviamente ha pegado unos giros y unas vueltas, digamos, propagandísticas. Cuando decís... formidables. Claro, es una misma tendencia, porque en realidad, tal cual, los mismos tipos que en su momento generaron lo que ustedes dos acaban de decir, al mismo tiempo son los mayores, porque son diputados, casi todos, diputados, senadores, tenemos todos metidos en el gobierno, o sea que son los que dictan política de Estado y las leyes en las cuales amparan todo esto. Ahí entra también lo que podríamos llegar a decir el feminismo, estos movimientos también nuevos que ni una más, ni una menos, no sé qué, o los abortistas. Sí. ¿Entra también dentro del mismo lenguaje, llamémoslo? Son parte de la ideología de género. A ver, la ideología de género es aquella que nos pretende adoctrinar con la idea de que la sexualidad se reduce a una construcción de la cultura. Es decir, es aquella ideología que anula el dato natural que trae nuestro cuerpo natural en términos sexuales. Esto, insisto, tiene sus orígenes en Occidente, después de que la Unión Soviética nos trae un poco todo este virus y exilian de allí a todos sus militantes del feminismo, cierran todos los libros feministas, los queman, en fin. Y esto, bueno, tiene dos grandes ramas. Uno es el feminismo radical, que es el feminismo que vemos hoy con las marchas de Ni Una Menos, por ejemplo. Que son marchas abortistas, por ejemplo. Sí. O el homosexualismo, digamos... cultural, político. Es la otra rama, ¿no? En cuanto a lo que hace, por ejemplo, esta cuestión de las marchas de Ni Una Menos. A ver, yo creo que el problema está con la violencia en sí, ¿no? Con el hecho de la violencia. Lo que pasa es que acá se ha construido la idea de la violencia de género para aplicar a todos los casos donde existe un hombre que golpea a una mujer. Pero ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es aquella cuyo móvil está dado por el odio al otro género como tal. Sin embargo, nuestros medios de comunicación, a cualquier acto de violencia de un hombre hacia una mujer, te lo presentan sin hablar sobre las causas, como violencia de género. Y entonces eso empieza a instalar, de manera falaz, una idea de que hay una guerra entre hombres y mujeres. Es la dialéctica de las clases sociales trasladada al terreno de los sexos. A ver, yo nunca le pegué a una mujer en mi vida ni lo haré, yo siempre lo aclaro por las dudas, no soy un misógino, pero no me gusta que se pervierta el lenguaje porque llegamos al extremo, por ejemplo, de que hace 3 años el Estado envió a los colegios una serie de folletos donde explicaban a los niños qué era la violencia de género y lo ponían de esta manera: todo acto violento de un hombre hacia una mujer, un homosexual o un transexual. Es decir, quien comete la violencia de género es necesariamente un hombre. Claro. Y eso es falaz y va en contra de todas las investigaciones y además, que se han hecho. Todo acto de violencia es necesariamente promovido por un odio de género. Claro. Lo que quiere decir, para sintetizarlo en un ejemplo doméstico, si vos estás de novio o casado o lo que fuere y tu mujer te engaña, y vos digamos, una persona civilizada sabrá qué hacer en términos civilizados, separarse o perdonar, no sé, cada uno resolverá sus problemas afectivos. Si vos le pegás una piña, lo cual es un delito y es una crueldad. Sí, pues una reacción normal en una situación extrema, ¿no? Pero, a ver, aunque sea una situación, digamos, donde vos agredís salvajemente, está bien que sea castigado, por supuesto, por su supremacía física, por lo que fuere, por aplicar la violencia. Pero ahí no es una agresión promovida por un odio de género. Es una agresión promovida por un asunto doméstico, de infidelidades, de celos.
es un ejemplo específico. No existe el odio de género, no hay hombres que odian a las mujeres y salen a perseguir mujeres para matar en la calle. El odio es por una cuestión personal a una persona específica por un tema, no es una cosa universalizada. El tema es que es usado políticamente esto, ¿no? Ese es el gran problema. Es usado políticamente, insisto, para crear una sensación de que hay una guerra entre hombres y mujeres y donde hay un conflicto, ahí aparece la izquierda para dar una explicación, una cosmovisión. O para copar el lenguaje y para copar la situación. Y para buscar clientes. Mujeres que han padecido una violencia. Hay estadísticas como para decir, estadísticas en esta época, estadísticas en esta época, como para decir... Porque hay estadísticas mentirosas con relación al aborto, ¿no? Como que siempre se abortó y que mueren no sé cuántas mujeres porque hay aborto. Sí, pero esa frase no tiene nunca una fuente. No hay nada y de todos son números tirados en el aire. Por eso te digo, ¿hay algo? De la violencia de género vos tenés. En violencia de género el libro está lleno de informes, hay informes de todo el mundo, no de nuestro país porque lamentablemente no hay estudios serios acá, pero en general... Bueno, hay estudios de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de Nueva Zelanda, de Australia, donde todos llegan más o menos a la misma conclusión, la cual es que la mujer tiene las mismas probabilidades de ejercer la violencia también contra el hombre. Solamente que el daño no es el mismo, por una cuestión, digamos, del físico. Elemental. Claro, pero entonces, digamos... Uno ve la ideología atrás de esto y la izquierda ahí es cuando irrumpe, dice, bueno, esta situación tiene su origen en un esquema cultural de valores que es al que hay que atacar para que la mujer ya no sea más golpeada. Y eso no es así. Justamente el feminismo de hoy lo último que hace es ponerse del lado de la mujer, porque si realmente estuviésemos, digamos, esta nueva izquierda estuviese del lado de la mujer, estaría más preocupado por las causas de la violencia como tal, ¿no? Porque pensar que las causas de la violencia están simplemente en el género es no hacerle ningún favor a los cientos de casos de niñas y de mujeres, digamos, que son maltratadas, ¿no? Totalmente. No se le hace ningún favor. Yo en la marcha Ni Una Menos que se hizo en Buenos Aires estuve, de casualidad estaba en Buenos Aires y estaba en el lugar. Y recorrí todo eso como un turista aquí en zoológico, porque realmente había una fauna, digamos, unos olores raros, pelos grasosos, axilas sin lavar, había toda y eran todas pancartas, kirchneristas, guevaristas, castristas, bolivarianas, y pancartas y carteles constantes clamando por el aborto. O sea que supuestamente el fin noble de preservar a la mujer de alguna... no tenía nada que ver, era todo pura ideología izquierdizante, y en donde además, si vamos a tratar de resguardar, en este caso de la violencia del hombre hacia la mujer, a resguardar a la mujer por tener una posición débil, al más débil de todos se promovía reventarlo en la marcha porque se promovía el aborto. O sea, se promovía masacrar lo más débil de toda la cadena humana, si podemos utilizar ese léxico, que es el niño por nacer, en estado total de indefensión. O sea que la izquierda promueve, paradojalmente, a su prédica habitual, la desaparición forzada de menores. En esas marchas hay dos temas que quería preguntarles antes de ir. Una vez hablando con un profesor que se llama Jorge Bosiewicz, dirige el Instituto Antonio Sini, conversando sobre este tema de estas movidas, especialmente lo que se refiere al aborto, etc., me decía, habría que hacerle a estas mujeres una sola pregunta. ¿Qué es lo que quieren abortar? Usted quiere abortar, está bien, es pro aborto, perfecto. ¿Qué quiere abortar? ¿Qué respuesta tiene que dar? Y supongo yo que te diría... Mi hijo, porque algo no puede decir. Te va a decir un feto, te va a decir, no sé, porque viste que tratan de buscar una palabrita. Y hay una cuestión muy interesante en el manejo idiomático, porque dicen, ella tiene derecho a decidir si quiere tener el hijo o no. No, momento, el hijo ya lo tiene. Ya lo tiene, desde el momento de la concepción ya lo tiene el hijo ya está... No es una cosa potencial, es una cosa actual. Tal cual. Ahora, vos no le podés dar el derecho a decidir matarlo o no. Otra cosa que dice, no, ella es libre sobre su cuerpo, pero no es su cuerpo. La ciencia sí lo dice. La Academia Nacional de Medicina ha dicho que la vida existe desde la concepción. Es decir, estamos hablando de criterios científicos. Y después aparecen un tropel de papanatas
sin ningún rigor, que dicen, no, a partir del tercer mes, antes del tercer mes, una hora antes del tercer mes, lo podés matar, una hora después del tercer mes no, sin ningún criterio. Si realmente los malabarismos dialécticos que se utilizan son asombrosos, pero y son bastante ridículos, pero lo grave es que prenden muy fuertemente en la opinión pública. O si no, luego hay otra cosa que te dicen, ¿no? Que es, bueno, esto existe, esto es parte de la realidad social. Tenemos que hacer algo, bueno, ok, y los secuestros también son parte de la realidad social, pero no vamos a legalizar los secuestros. O los asesinatos también son parte de la realidad social, pero justamente el orden de la sociedad tiene que poner sus límites sobre ese tipo de hechos que afectan al orden público, al hombre como tal. Así que bueno, es una serie de excusas, ¿no? Y con lo respecto, complementando lo que decía Agustín, dice, el argumento abortista recurrente es, bueno, tantas mujeres que van a clínicas clandestinas y mueren en ello. O sea, y yo lo mismo te digo, ¿cuántos ladrones van a robar y mueren en el intento de robar porque lo mató la víctima al resistirse o un policía? ¿Qué hacemos? Legalicemos el robo y el atraco para que el pobre ladrón no se muera en un acto de asalto. Porque la muerte, el ladrón que va a robar puede morir, es una consecuencia no deseada. Claro, la mujer que va a matar a su hijo en una clínica, y bueno, a lo mejor en situaciones digamos, precarias, y sí, tiene riesgo de morir. Es la consecuencia no deseada de la mujer que decide ir a cometer un delito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Legalizar el delito? Ahora, en todo esto está involucrada la política. Sí. Y vamos a ir a un pequeño corte, sí, pero vamos a analizar la política que de alguna manera en la Argentina, y también en el mundo, en la Argentina ha operado mucho el kirchnerismo, ¿no? Sí. Y digamos que desde el advenimiento de la democracia ya arrastró todo este tema. Pero también la prensa, es decir, todos están involucrados y todos tienen una faceta en esto. Quisiera que lo analicemos. Así que vamos a hacer un pequeño corte, seguimos aquí en TLV1 con Nicolás Márquez y Agustín Laje. Ya volvemos.
Seguimos aquí en especial de TV1 con Nicolás Márquez y Agustín Laje y analizando un poco este libro nuevo que acaban de salir, salió hace un par de meses, pero es un bestseller aparentemente en Amazon Internacional. Así que los que quieran adquirir el libro, ¿cómo pueden hacer para adquirirlo? En Argentina, en las librerías, en la librería Cúspide, en mi página que es prensarepublicana.com, en las librerías está. Y si no, fundamentalmente para los amigos que nos ven del exterior, yo sé que este canal en el exterior es muy visitado, así que en Amazon, la versión digital está disponible en todo el mundo hispanohablante. Perfecto. En la versión hispanohablante va. Todos los que quieran ya saben qué precio está más o menos, ¿tenés idea? En internet, $10 en internet y 300 pesos en las librerías. Perfecto, bueno, ya saben. Todos los que quieran adquirir el libro pueden hacerlo. Estamos analizando el tema de la política, cómo esto entra en política, ¿no? Porque el kirchnerismo medio se embanderó en los derechos humanos tomó todo lo que podía agarrar minorías porque era la única forma de robar, entiendo. Encontraron varias formas de robar. Bueno, sí, estaba el descaro. Esa era una de las tantas facetas. Bueno, pero con eso distraían. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pero más allá de todo, el kirchnerismo se embanderó en esto y hizo una gran pantalla, más allá de que no les importaba un bledo todo esto. Pero, ¿cómo lo ven en eso? Porque también estamos viviendo un PRO donde la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tenía en la ciudad de Buenos Aires una página web que se llamaba Chau Tabú. Chau Tabú y tantas otras cosas que de alguna manera también son cómplices en todo esto o continuadores. Como dice alguien, no es cambiemos sino continuemos. Sí, sí. Quisiera que me dieran una visión de ustedes en este aspecto. Yo traería a la mesa a Antonio Gramsci, ¿no? Él, digamos, como una suerte de puente entre el marxismo y el neomarxismo, ya se fijaba y ya ponía el acento en la función de los intelectuales para la conformación de lo que él llamaba el sentido común, es decir, cómo piensa la masa. Dice, bueno, los intelectuales tienen una función que es importantísima para la revolución de izquierda, porque moldean el sentido común de la masa y nos dan la posibilidad de llevar adelante una revolución lenta y progresiva. Es decir, no una revolución por las armas, sino por los votos. Exacto. Generar una mentalidad de la gente, digamos, para que sea la misma gente la que pida por estos temas y la que acepte estos temas. Entonces yo creo que en el caso del kirchnerismo o el caso del PRO, como políticos, como cazadores de votos que son, ellos tienen que leer lo que la gente ya está pensando. Y la gente ya está pensando de cierta manera porque una élite intelectual empezó a pensar de esa manera, formó a formadores de opinión que después fueron a los medios, escribieron sus columnas, dieron clases. Es un proceso de muchos años, estamos hablando de muchos años, sí. Pero que después tiene sus coletazos sobre la política práctica. Entonces el kirchnerismo, ¿qué hace? Encuentra disponible el discurso de los derechos humanos, encuentra un relato de los 70 que no lo generaron ellos, ya estaba escrito de antes. Ellos pusieron al Estado, digamos, a inyectarles plata, a crear algo como Carta Abierta, algo como 678, pero eso ya estaba desde antes. Y eso pasa con la ideología de género ahora. El PRO también es funcional a la ideología de género, al punto de que, por ejemplo, lo que pasó hace algunos días en el bar de la Biela, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires envió a agentes del Estado para que adoctrinen a los mozos en las cuestiones de género. Los mozos de la Biela han recibido cursos de adoctrinamiento. La Biela, aclaramos para muchos de los que nos ven que son del exterior, es un bar tradicional donde hay intelectuales, escritores, en fin, la farándula, en pleno centro. Un lugar familiar, pero es un ambiente solemne. Solemne. Y fue una pareja de lesbianas y comenzaron se supone, a manosearse, toquetearse. Cosa que es molesta para cualquiera, sea hombre, mujer o heterosexuales. Los clientes se quejaban. Los clientes, claro, bueno. De ahí les pidieron retirarse y bueno, vino todo un conflicto donde también el gobierno nacional salió a pegarles al dueño del bar, o sea que... Sí, por eso digo, ¿no? Hay un poder mediático, intelectual, que es el que genera la forma en que la masa piensa y después la masa vota. Entonces el político lo que hace es leer lo que la masa ya piensa. Y la masa en general piensa con estos criterios hoy en día. Por eso es que de la política poco se puede hacer, veo yo. Yo veo que la lucha tiene que ser en el ámbito de los libros, de las cátedras, de los medios, de la formación de la opinión pública. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo con Nicolás. Pero también está desde la política, lo que hace TV1. Bueno, está también... Una vez que ponen las leyes y te imponen determinadas cuestiones, por más que lo estudies en la universidad o todo, va a ser como una anécdota, pero no como una realidad que... Bueno, también obviamente en la arena política uno tiene que jugar ahí.
pero los límites de la arena política están marcados de antemano. Claro. La cancha te las marcan los otros, ese es el tema. Si alguien sale con un discurso político en contra de esto, no sé la verdad cuántos votos puede sacar, ¿no? Claro. Además digamos, hay temas colaterales. El político en general, por supuesto no se puede absolutizar, si existe esa palabra, no se puede generalizar, no quería ser redundante, porque el político no es una persona, tiene rasgos carismáticos de liderazgo, es un polemista, pero no es un intelectual. El político, en todo caso, tiene que haber intelectuales que le armen un discurso, que lo preparen. El político no suele ser un intelectual y cada vez es menos intelectual. El nivel cultural de la clase política en general es pobrísimo, ¿no? Entonces el político, en definitiva, recoge lo que el discurso dominante o lo que el discurso prevaleciente, lo que esté a la orden del día, él lo recoge y es un recolector de votos, es un figurón que más o menos va construyendo su espacio. Por supuesto hay gente honesta, pero convengamos que... Pero el espacio tiene que ser, me pregunto, porque en realidad la mayoría, todos estos estamos hablando de grupos minoristas, o pequeños grupos, ¿no es cierto? No superan determinada porción de la población. ¿Los grupos de género? Grupos de género, Bueno, o los pequeños grupos de poder. Claro, pero son pequeños grupos que tienen una fuerza tal que fascina a los moderados y que los moderados, por ejemplo, los guerrilleros en Argentina eran repudiados por el grueso de la sociedad y los únicos que clamaban en favor de ellos eran los familiares o porque murieron los guerrilleros o porque estaban detenidos. Hoy todo el mundo idolatra a los desaparecidos y hace un panegírico de la guerrilla y de los montoneros y de toda esa cuestión, porque son minorías, grupos pequeños, pero que han tenido a través del tiempo, han impuesto idea fuerza, que luego la gente por simpatía, por ingenuidad, por ignorancia o por cobardía, se solidariza con estos grupos radicalizados. ¿Cuántos guevaristas en serio hay en el país? ¿Cuántas remeras hay del Che Guevara en el país? Sí. Mucho más que guevaristas que conozcan a Guevara. Bueno, entonces de alguna manera son ideas fuerzas que después se explotan en la opinión pública. Te quería decir algo respecto de lo que vos habías pronunciado, el kirchnerismo y después vino el PRO. ¿Que se tenía expectativas? Yo creo que en el tema puntual que nosotros hemos trabajado en el libro, es un desastre. La política del PRO da vergüenza ajena en el tema de género. Es penoso. Nunca hicieron nada para contrarrestar la ofensiva cultural del kirchnerismo y yo esperaba que una vez en el poder iban a maniobrar iban a acomodar un poco las cosas. Se supone que en una democracia más o menos normal hay una fuerza de centro izquierda y una de centro derecha, que más o menos con diferentes matices. Bueno, no, acá no hay ningún matiz, por lo menos en la materia cultural. Debo reconocer que yo voté por Macri y lo volvería a hacer, porque... Muchos acá decían hay que votarlo, aunque nos tapemos la nariz. Pero la banda de forajidos que dejó el poder el 10 de diciembre hizo un daño tan tremebundo de corrupción en todos los órdenes que no puedo dejar de admitir que este gobierno es mucho más civilizado que el anterior y que lo considero por lejos un mal menor. En el tema puntual del género no ha habido cambio, al contrario. Al contrario. Todo lo que se ve son guiños hacia estas tendencias. Ahora, en el debate que tuvieron el otro día, que si seguimos pasando un poquitito el video para que vayan viendo cómo fue, porque fue muy interesante por lo menos, se planteó del libro, por lo menos las dos personas, tanto Reato como Marisa, plantearon dos visiones del libro. Uno decía, la orientación del libro, según Márquez, tiene una orientación más catolicona, que medio como se le va la mano, como que era difícil, ¿no? Tocar el tema católico. Hoy parece que hablar de catolicismo parece como que es mala palabra o es algo urticante, ¿no es cierto? Que hay que tocar. Pero bueno, que tu orientación de la parte del libro tenía que ver más con una orientación, llamarlo religiosa, espiritual, y la de Agustín era más, llamémoslo, no digo cerebral, pero más didáctica o planteaba en el tema como si fuera más objetiva, llamémoslo. ¿Es tan así? ¿Por qué cada uno agarró esa variante? Por una cuestión de estilo, yo creo. No, por lo menos es la percepción que tuvieron ellos. Sí, por eso me gustaría saber cuál es. Quiero aclarar lo siguiente. El libro tiene dos partes. Una parte que escribió Agustín, que desarrolla todo el feminismo, y la segunda parte que la escribí yo, que desarrolla el homosexualismo ideológico. El tronco común es la ideología de género. Estas dos son las dos facetas que tiene cómo se manifiesta y se expresa y se exterioriza la ideología de género. Como tenemos estilos narrativos distintos, decidimos que cada uno firme las 150 páginas que cada uno escribió. Porque tenemos dos estilos, dos formas de escribir distintas, visiblemente distintas, pero que el contenido del mensaje no es distinto.
teníamos una forma de pensar que nos es común, por eso escribimos el libro de manera conjunta. Claro. Porque tenemos la idea es la misma, escrita de una manera distinta, cada uno en su estilo. Ahora, lo que a mí me adjudicaban, el sesgo católico, no es cierto, pero no porque yo no sea católico, sino porque nosotros hicimos un estudio fundado en bibliografía científica, académica. No hay un solo argumento relacionado ni con la Biblia, ni con una encíclica, ni con un dogma de fe. Claro. Es absolutamente racional el estilo del libro. Lo que yo creo que quizás como tengo una formación en ciertos ambientes católicos y uno adquiere cierto lenguaje, tiene cierto lenguaje que puede estar familiarizado con ese espíritu, pero en absoluto el argumento parte de una concepción religiosa, en ningún momento. Claro. Eso es lo que tratamos de explicar. Claro. Y Agustín, con otras influencias, claro, a lo mejor de literarias, tiene otro estilo, pero la idea que tenemos es la misma, y no existe, esto es importante aclararlo, ninguna reminiscencia religiosa, no porque no la tengamos, consideramos que esto es el debate hay que darlo en el plano de las ideas. Claro. No encerrarnos en el dogma, forma parte del fuero personal de cada uno. Pero ahora, el aborto no está mal porque lo dice la Iglesia. Está mal porque es un asesinato. Después cada uno tendrá como criterio religioso. ¿Cómo? Digo que es un tema de ciencia. Es un tema científico. Claro, pero también tiene que ver con que nosotros somos educados en una sociedad occidental y cristiana, sí, donde hay determinados valores que son las que forman las normas y el estilo nuestro. Todas estas cuestiones alteran esas normas, alteran esos valores. Por supuesto. Por lo tanto, no es... ¿Vos creés que hay algo que pueda perturbar en eso el hecho de que nosotros seamos occidentales y cristianos y venga esta nueva ideología moderna, llamémoslo? No, es una ideología contra esos valores. Es una ideología completamente contra esos valores. Es una ideología contra el ser humano. Exacto. Es una ideología que, es más, te voy a decir, es contra la mujer. Vos sabés, por ejemplo, que las últimas corrientes del feminismo, las más nuevas, encabezadas por filósofas de Estados Unidos como por ejemplo Judith Butler, o de Francia como Monique Wittig, dice esta última que la mujer en verdad no existe. Claro, o sea que llega a la deconstrucción del sexo al punto de decir la mujer en verdad no existe. Y Judith Butler nos dice, en verdad el sexo siempre fue género. ¿Qué significa esto? Que el feminismo llega al absurdo de ponerse al frente de una marcha, de una causa por algo que no existe, que en su teoría dice no existe. ¿Por qué lo hace? Tiene un fin, que es meter en estos grupos a los transexuales, a los homosexuales, los transgéneros, en fin, todo este tipo de nuevas tribus. Los grupos pedófilos. Grupos pedófilos, porque también hay una conexión entre la ideología de género con la pedofilia, que ahora se está pervirtiendo también en el habla, ¿no? Porque ahora ya no se llama más pedofilia, sino que quieren instalar la idea de sexo intergeneracional o sexo adulto-niño. ¿Y qué tiene que ver esto con la ideología de género? Bueno, que si la sexualidad no tiene que ver con un dato natural, con nuestro cuerpo biológico, con la fisiología, con la morfología, entonces es una construcción de la cultura que nos oprime. Hay que atacar a esa cultura que es la que nos impide, por ejemplo, tener sexo con un caballo o con un niño. Porque no hay nada más cultural que la edad también, ¿no? Entonces, bueno, esto viene de teóricas, por ejemplo, como Shulamit Firestone, una de Canadá. Que bueno, ella escribe en sus libros que en el mundo en la utopía del feminismo, los adultos van a poder tener sexo con niños siempre y cuando el niño consienta el sexo con el adulto, un absurdo, como si existiera una simetría de poder entre un niño y un adulto, cosa que no existe, y siempre y cuando los órganos sexuales del niño tengan una dimensión digamos que se ajuste al tamaño del miembro del adulto, ¿no? Entonces estas locuras están planteadas en sus textos académicos que se enseñan en las universidades de todo el mundo, de todo Occidente. Cuando se hace a la transgresión ya no tiene límites. Entonces cuando uno quiere llegar a un extremo, ya no hay límites. ¿Vos lo decís a título individual o te refieres al extremo ideológico? El extremo ideológico es extremo en lo práctico, porque la idea de llegar al valor es el desvalor en sí y es la destrucción automática del concepto del hombre, de la persona humana, pensante, de la persona humana. Ya puede valer cualquier cosa. Ese es el punto de llegada necesario. Ese es el punto de llegada necesario que tiene una filosofía como esta, que empieza esta cuestión de la tercera ola del feminismo, que nace en Occidente después de lo que hablamos hace un rato que pasó en la Unión Soviética con la mujer y con la prédica del marxismo clásico. Simone de Beauvoir, en Francia, va a escribir El segundo sexo, donde dice,
una no nace mujer, sino que se hace. ¿Qué nos dice? Bueno, no hay nada en mi cuerpo natural que me haga mujer. Es la cultura la que me hace mujer. Ese punto de arranque va a tener pasos que son lógicos. Dentro de ese axioma es lógico terminar en la conclusión de que la mujer no existe. Bueno, pero es un juego de palabras. Es un juego de palabras, pero que se ha hecho carne y que se ha hecho, para volver a Gramsci, es parte de nuestro sentido común y es peligrosísimo, porque ya en el primer mundo, donde más fuerte es esto, las causas de la pedofilia, por ejemplo, se ajustan a estas prédicas y ya están pujando en el Estado para que se legalice. Vos planteabas muy bien el tema de Fukuyama. Y nosotros estamos viviendo una tiranía del pensamiento único, ¿no? O el pensamiento lineal, o el no pensamiento, como dice María Pumier en Francia. Y vemos que todo eso se hace eco en los medios de comunicación, que es el bombardeo pum, pum, pum permanente, en que todos tenemos que pensar como se tiene que pensar. ¿Ustedes creen que hay realmente el pensamiento único que ya entra en todos los ámbitos y es globalista? De que en su tiranía son los generadores de este esquema, de esta desvalorización general en las sociedades del mundo? Mira, yo lo que creo es que siempre hay sectores disolventes, siempre existen sectores radicalizados, siempre existen sectores que tienen determinadas pretensiones para atacar lo que nosotros podemos defender o sostener, o determinadas tradiciones y determinados principios. Lo que a mí más me ha preocupado es la ausencia de reacción ante estas tendencias. No hay una clase política que señale absolutamente nada, que denuncie absolutamente, digamos, en términos de valores, ¿no? Sí. No existe un periodismo militante de reacción automática ante tendencias que son disolventes, tendencias revolucionarias, culturales, políticas, propagandísticas. Lo que ha habido acá es una corriente que no tuvo freno, porque no tuvo, digamos, un contrapeso en ningún momento. A mí eso me preocupa mucho más, la ausencia de reacción que la fuerza de la revolución. Porque si la fuerza de la revolución tiene una reacción, o sea, una acción dirigida contra otra acción, bueno, vamos a dar la batalla. Pero aquellos no tuvieron que dar ninguna batalla. Luchan contra nadie. Y en todo caso, la gente que se opone a estas tendencias tiene una enorme cobardía moral. Tiene miedo. Acríticamente, sectores no izquierdistas aceptan sin discernimiento todo lo que la izquierda impone en su agenda. Eso es el otro día hablaba yo con Monseñor Aguer, y él me hablaba de la dictadura del centro. Fíjate que ausente de reacción que está, por ejemplo, el PRO, que hablábamos hace un rato, cuyos filósofos están dando cursos a los cuadros del PRO sobre cuestiones que tienen que ver más con Hoyo que con la política, ¿no? Como, por ejemplo, unos cursos de autoestima, cursos de autosuperación. Es decir, es la política de la antipolítica. Claro, o traen al Ravi Shankar para que les enseñe a respirar, claro. Es la política de la antipolítica y eso tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? No tener un relato propio. Y la política es relato, desde la antigüedad hasta hoy. La retórica nace con la política. Y, digamos, esta gente, al no tener retórica, lo que tiene que hacer es comprar la retórica del otro. Totalmente. Te hago una consulta. Ustedes que han investigado todo esto y que están trabajando profundamente en este tema, como creo que muchos de los nuestros lo hemos hecho acá en el canal y que hemos traído y hemos presentado, en la Argentina existe lo que se llama el INADI, el Instituto contra la Discriminación, etcétera, que se me ocurre que es un brazo del pensamiento único, que si vos sacás los pies del plato, te punen de cualquier manera. Pero también hay algunos que se han hecho eco sobre eso. Yo no sé si esto embandera una realidad. Hablan, por ejemplo, lo decía Klonovitz, creo que era el secretario general de la DAIA, que es la DAIA fundadora del INADI, de alguna manera, pregunto, manifestado por ellos, no por nosotros, ¿no es cierto?, donde defienden 17 colectivos. En los 17 colectivos entra todo esto, ¿no? Pregunto, ¿tiene algún mensaje o ven internacionalmente INADIs en el mundo como para que justifiquen la Argentina, un país que no tenemos problemas sociales, ni raciales, ni culturales de ninguna naturaleza, que tenga que existir un INADI acá y que pene o puna a cualquiera que saca los pies del plato que nos imponen
determinadas cuestiones? Sí hay casos. Hay casos, por ejemplo, en Canadá, una persona que se peleó por Twitter con 3 militantes del feminismo y fue preso 6 meses por pelearse por Twitter con feministas. En Canadá estamos hablando, ¿no? Y hay otros casos, digamos, por el mundo. En España hay curas que están, digamos... procesados solamente por citar pasajes bíblicos. Hay todo, digamos, una policía del pensamiento, hay una dictadura de género. El INADI no es un invento local, acá tiene un poder enorme, lo tuvo durante el kirchnerismo, desconozco si durante el nuevo gobierno sigue teniendo el mismo protagonismo represivo a nivel cultural y de promover causas. Lo acabamos de ver en La Biela, ¿no? El bar La Biela. Lo de La Biela fue una vergüenza y eso pone de manifiesto la indigencia moral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en manos de Rodríguez Larreta, que es una indigencia moral, es un servilismo en la nueva izquierda, es utilizar el poder del Estado para una ideología represiva, adoctrinadora y además violentar la libertad del dueño del bar para ejercer el comercio, la libertad de comercio, y afecta además el derecho de propiedad. Yo en mi propiedad dejo entrar a quien quiero y a quien no. Si vos, luego de la gentil invitación que nos hiciste acá, entonces tiene que venir alguien del Partido Obrero a decir, yo quiero ir ahí y le exijo al señor Juan Manuel que me invite a mí también y voy con Rodríguez Larreta y en la pretensión de que vos seas igualitario y de que vos no puedas disponer de tu espacio que te es propio. Eso afecta también al derecho de propiedad. Y esto lo avala el Estado. Entonces, bueno, realmente es penoso. Hay casos... Ellos tienen todos los medios de comunicación para hacerlo. Pero se supone que este partido o este gobierno es de signo contrario al que se fue. Entonces uno suponía que estas cosas no iban a seguir pasando. Suponía en el marco teórico, digamos. Bueno. Hay casos en el mundo aparte que son alarmantes, que han puesto al Estado al servicio de la ideología de género. Por ejemplo, hay pueblos en Francia donde está prohibido decir la palabra mademoiselle, que es señorita, porque no existe señorito. Entonces hay ya una violencia de género porque eso delata la condición civil de la mujer. En el País Vasco, por ejemplo, se está prohibiendo el fútbol en los espacios de los recreos de las escuelas. Dicen que es un deporte machista. Tenemos en Andalucía inspectores estatales que se pasean por los colegios controlando que nadie, ni alumnos ni profesores, utilicen palabras clásicas como alumnos, investigadores, profesores. ¿Por qué? Porque lo que tienen que usar es el alumnado, el personal investigador, el profesorado, ¿no? Involucre todo. A todo, claro. Entonces acá tenemos una presidenta que habla, que hasta cambió el título de presidente. Sí, porque, claro, la presión. Entonces, vos fíjate cómo la lucha... Cristina parodiaba mucho el juego de todos y todas. Sí, le encantaba. La lucha cultural se da en el terreno de las palabras y ellos lo tienen muy en claro. Por eso es que cuando se han hecho del Estado, han puesto al Estado a censurar y a hacer ingeniería social con el lenguaje. Fíjate una cosa que es curioso, ¿no? La palabra discriminación es una palabra mal vista, incluso estigmatizante, y si sos un discriminador, sos un paria. Sin embargo, la discriminación el que discrimina es el que entiende, es el que diferencia, es el que elige, es el que distingue. Discriminar es lo contrario a confundir, es un rasgo de inteligencia. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Ahora, uno puede a veces hacer una discriminación justa o una discriminación injusta, porque la inteligencia humana es falible, pero discriminar como tal es algo positivo. Vos, digamos, el que no discrimina es un perro pobre, no puede discriminar demasiado, salvo por el instinto. Se utiliza, por ejemplo, la palabra, cambio de sexo. El otro día que, con el aval de la justicia durante este gobierno, se le permitió a un hombre que se disfraza de mujer, que se le dice transexual, competir en el hockey femenino, con la fuerza física inherente al hombre, a su condición natural de hombre. Bueno, dice, no, porque esta persona cambió el sexo. No, el sexo no se puede cambiar nunca. Lo que puede hacer una persona es disfrazarse o amputarse los genitales. Bueno, digamos, es su libertad personal, no la juzgo. Pero nació varón y va a morir varón con o sin amputación. Y sin embargo se utiliza el cambio de sexo. No se puede cambiar el sexo. Se utilizan palabras permanentemente distorsivas en todo orden. Ahí yo tengo un capítulo dedicado a analizar el uso idiomático, y fundamentalmente en esto tiene que ver un personaje que forma parte de la nueva izquierda y de la destrucción cultural, muy cercano geográficamente a nosotros, que es Paulo Freire, que fue incluso ministro de Educación,
bueno, en Brasil, y que él tiene un famoso trabajo que es la teoría del oprimido, y que él pedagogía. La pedagogía del oprimido, que lo que buscaba era la subversión del alumnado respecto al profesor. O sea, es un antipatriarcado llevado al plano pedagógico, ¿no? Claro. Bueno, el conflicto constante, en este caso en el aula. Y esto también tiene una beta foucaultiana, la microfísica del poder, generar el conflicto en todo orden de relación interpersonal, ¿no? Bueno, entonces, claro, el estado de descomposición ha sido tal, pero te vuelvo a repetir un poco lo que te decía, a mí no me preocupa mucho los 12 años de kirchnerismo, son tragedias que pasan. El problema es qué reacción psicopolítico-cultural hubo de indignación ante todo ese embate. Nada. Se quejaban por el grueso de la gente y el periodismo y los políticos opositores porque se robaba a cuatro manos, pero no por la y que se robe a cuatro manos ante la indiferencia de todo el mundo es parte de la descomposición moral y cultural. Pero nadie hacía hincapié en ¿cómo sería? En la causa, fundante de todas las consecuencias penosas que después estamos ahora padeciendo. Es increíble. Decime una cuestión. Recién planteaba el tema de la globalización, ¿no? Y hay lo que se tiene que toda esta promoción del aborto, etcétera, de la no reproducción, llamémoslo, amparando a determinados sectores, lleva a que los poderosos del mundo tienen una idea de mundo de menor cantidad de población. Y poder vivir más tiempo, no tener problemas de contaminación, ni tanta pobreza, ni los riesgos sociales. Es decir, nosotros vemos una planificación en esto. Quisiera, en la visión de ustedes dos, si esto forma parte de este concierto de reducción. Sabemos que diferentes sectores, financistas del Wall Street y de otros sectores, son los promotores de este pensamiento único, son usinas de financiación de todos estos grupos y que de alguna manera estimulan a la reducción del bono. ¿Ustedes creen que eso es un hecho concreto o es una fantasía de algunos sectores? Bueno, nosotros tenemos datos en el libro sobre financiamiento externo, por ejemplo, de Rockefeller, de Soros, de Bill Gates Foundation. La Internacional Abortista. Tenemos, bueno, de la Planned Parenthood. Lo que no sabemos es si hay una conspiración y datos concretos de eso, la verdad es que no tenemos. Mira, yo tengo la ¿Vos impresión... crees conspiración o puede ser una planificación? Mira, tenemos que lograr tal objetivo y... a mí yo creo que hay intereses diversos en todas las clases sociales y en todos los ambientes. No creo que todos los ricos piensen de una manera, ni todos los pobres de una manera. Creo que hay izquierdas y derechas que rivalizan en todos los ámbitos. George Soros es una persona que siempre financia a los sectores de izquierda. Claro. Entonces, ahora, el tema del control de natalidad, yo encuentro argumentos que me parecen contradictorios cuando se habla de este tema. ¿Por qué? Porque si lo que se pretende es controlar la natalidad, entonces no se promovería una política con un amor liberticida todoterreno, claro, porque eso de alguna manera genera nueva vida, más allá de que al mismo tiempo se promueva el aborto. Pero económicamente tampoco tiene mucho sustento porque claro, cuanta más gente hay, los sueldos tienden a la baja. Entonces... También, digamos, un análisis económico. Hay mucha pobreza en el mundo y hay que eliminar mucha gente. Vamos a poner un ejemplo. Se dice que el control de natalidad sirve para reducir la población. Sin embargo, también se dice que la promoción de la mujer, al sacarla de su rol tradicional y ponerla en la vida laboral, es duplicar la masa laboral. ¿En qué quedamos entonces? ¿Quieren reducir la masa laboral o la quieren aumentar? ¿Quieren reducirla porque promueven el aborto o la quieren aumentar porque promueven el amor libre? Yo me resisto a creer en esos arquetipos de sociedades diseñadas de una manera tan clara. Encontré causas psicológicas más que nada, ¿no? Los ricos con culpa. Claro. Los ricos que dicen, bueno, yo tengo tantos millones, ahora tengo, bueno, que hacer el bien al mundo. Esto es algo que data, ¿no? Bueno, pongo a algunos intelectuales, che, ¿por qué no me armás una fundación? Bueno, yo te la armo y yo la manejo. La plata sale de uno, pero después, digamos, quienes piensan por ese uno, yo ya no sé quiénes son. Entonces, no es un tema con el que nos metamos a fondo en el libro. Sí ponemos, estos grupos reciben tanto dinero por año de estas internacionales. Sí. Eso está. Un agente local que recibe dinero es Horacio Berbisky. No lo decimos nosotros, lo dice él en su página de internet. Católicas por el derecho a decidir. Para decidir abortar. Abortar.
reciben plata. Por año le entran $260.000. La comunidad homosexual argentina recibe dinero de las Naciones Unidas. Sí. O sea, los sponsors son siempre los mismos. Pero yo creo que existen otras... por ejemplo, George Soros, que yo sepa, no pone dinero en el Partido Republicano. No. Entonces, evidentemente existe gente que hace lobby. Pero yo no diría que es una corporación uniforme. Hay sectores, claro, interconectados. Bueno, el problema es... sectores que ponen otra cosa. Bueno, la parte cultural y la parte cultural también para la desculturalización. Se me ocurre, ¿no? No sé si ustedes lo ven tampoco, hay diferentes fondos para diferentes objetivos. No todos ponen lo mismo los huevos en una canasta, ¿no? Eso bueno, pero esta gente en general los pone todos en la misma, ¿no? Soros... Pero son como yo no sé si no son la misma canasta, porque constituyen como sellos de goma, que son todos amigos, están todos entrelazados, que de alguna manera son como fundaciones encadenadas en objetivos que son que tienen una finalidad que les es común. Ahora sí, donde hay mucha plata es a través del negocio del aborto. Con niños abortados, la Planned Parenthood hace colágeno, por ejemplo, vende los órganos. Hay muchos datos sobre eso también en el libro, sobre cámaras ocultas que se le han hecho a gente de la Planned Parenthood, donde hablan, bueno, si sacamos el feto con el cráneo entero cuesta tanto, si sale sin el cráneo el precio baja. Claro, como si fuese quien compra un chicle en un kiosco. Claro, ¿no? se utilizan las partes de los fetos también para cremas de antiarrugas, exactamente, por el estilo, el colágeno, proceso, exactamente. Colágeno. O sea que estamos hablando de algo realmente diabólico. Es diabólico. ¿no? Es diabólico. Y otra de las cuestiones que nosotros pensamos es, con relación a esto, es que, con relación a que ustedes hablaban de la cuestión de ideología de género, que en el Tribunal de la Haya, que era lo que habíamos comentado también en la charla de ustedes del otro día en el debate, era que 47 jueces de la Corte de Estrasburgo, en La Haya, claro, de Estrasburgo, sancionaron unánimemente en considerar que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, punto. Sí, textualmente dice el fallo, no si existe... era una asociación civil, si era un grupo, llamémoslo de otra manera, menos matrimonio. Cada uno tiene el derecho a forjar, a acostarse con quien quiera, pero llamemos las cosas por su nombre. Claro, etimológicamente es así, de hecho. Claro. El matrimonio viene de mater, o sea, la madre. Cuando uno se casa, en general, todavía no hay madre, porque todavía la persona que se casa, en general, no está embarazada. Sí. Entonces, tiene una significancia potencial. Es la unión de la cual está la potencialidad de la maternidad, que no existe en un vínculo de personas del mismo sexo. O sea, es ridículo, llámale X. Claro. Llámale X, pero si hay algo que no es matrimonio. Eso tiene que ver con la subversión de las palabras, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato. Y va por ese lado el tema. Estas mismas uniones claman la bandera de la diversidad. Y no hay nada menos diverso que una unión homosexual. Te voy a repetir, que hagan lo que quieran. No es diverso, porque es una unión redundante, imitativa, y es una unión entre análogos, no entre diferentes, entre diversos. No hay principio de complementariedad, ni de los cuerpos, ni de los sexos, ni de la psicología. Bueno, tienen la libertad, pero digamos, ¿cómo destruyen el idioma? Sí, totalmente. ¿Cómo destruyen el idioma? Bueno, el sentido común con eso. Totalmente. A través de esas palabras, cómo confunden los sentidos y cómo, bueno, penetran, ¿no es cierto?, de alguna manera en todas las culturas y rompen los valores. En todos los órdenes. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y Agustín, lo mismo. Muchísimas gracias por haber... Es un gusto, comprar. Yo sé, Juan Manuel, el esfuerzo que haces vos, más allá de que no pensemos lo mismo en todos los órdenes, y para mí es un honor, es un honor que me hayas invitado. Es la segunda vez que vengo. Hace 3 años me habías invitado. Creo que Agustín es la primera vez. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, no será la última. Nos das un gran espacio para tus muchos oyentes de acá de Argentina y del exterior, y la verdad que muy agradecidos. Yo te agradezco mucho que a los dos que estén acá, que se han presentado, el libro ya saben, lo pueden conseguir a través de Amazon por $10, sí, ¿verdad? Sí. Y si no, diferentes librerías en Cúspide, etcétera. ¿Cheni Ateneo también? Sí. Cheni Ateneo todavía no ha llegado. Bueno, no. Por ahora en Cúspide, Distal... Fue la que se me vino a la cabeza. Pero bueno, está bien. Ojalá llegue pronto. Ojalá. Bueno, ya saben, pueden adquirir este libro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Creo que se habló todo aquí en este especial. Ojalá que vemos las usinas de financiación también, que son parte de todos estos grupos. Ya sabemos
¿no es cierto?, que es mucho dinero para disolver los valores y la formación de una sociedad tan tranquila. Yo me ponía a pensar en Argentina, ¿no?, esto que se estimula el aborto y tantos grupos que en realidad siempre vivieron tranquilos, siempre cumplieron lo que tuvieron que cumplir, fuera el aborto, que es un crimen en toda su extensión, y no importa de qué lado se lo mire, siempre lo vamos a ver como un crimen y debería ser punible, debería estar presa la madre, no hacerse cargo del caso, no estar libre ni seguir siendo financiada por los gobiernos, que también hay subsidios en los cuales ayudan, sino que destruye, ¿no es cierto?, toda la esencia de nuestros valores como país cristiano. Y Argentina, que es un país de 40 millones de habitantes, que podría tener una población de 200 millones, y podemos alimentar al mundo y podemos encima alimentarnos nosotros, es insólito cómo se estimule esto, ¿no?, en un país tan vacío como el nuestro. Requeriríamos más población, porque lo que no ocupemos nosotros lo va a ocupar otro. De hecho, se venden tierras extranjeros y son las mismas corporaciones que son las mismas que financian toda esta cuestión y que de alguna manera vamos a perder nuestro espacio. Después, si no, vienen otros países, el caso de China, Rusia y tantos otros que vienen y hacen pie aquí, ¿no es cierto?, o bases militares que de alguna manera van a poner el orden que nosotros no lo podemos poner y el orden que les conviene a ellos. Tanto sea de cualquier nacionalidad. Nosotros somos argentinos, queremos lo argentino y queremos que las cuestiones argentinas se resuelvan en casa, pero que no haya influencias extranjeras en este aspecto. No es así. El mundo es diferente, se mueve en otras condiciones. Este lenguaje de la nueva izquierda, que hablan tan claramente los chicos, es lo que ha hecho pie en el mundo a través del pensamiento único. Esto es algo que inevitable, pero podemos resistir. Están organismos que nos van a dar palazos en cuanto pensemos distinto, el INADI acá y otras leyes de antidiscriminación en el mundo entero, que de alguna manera protegen siempre el desorden, el desvalor, la confusión y la subversión. Esa es la única realidad. Y está en nosotros el resistir, culturalmente, políticamente, socialmente y familiarmente, porque hay que defender la familia. No nos olvidemos que la familia es la esencia de todo. El Estado es la familia de familias, decían los romanos. Si no hay familia, no hay Estado. Y si no hay Estado, somos carne de cañón para cualquiera que venga y se posesione. Gracias por acompañar en este especial de TV1. Siempre es un placer haber compartido este programa con Agustín Laje y Nicolás Márquez. Los espero el próximo. Chao, gracias.